Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy voy a responder a parte de una consulta que se me ha hecho. La consulta es encontrar las raíces de esta función y de su derivada. Voy a hacer solamente la primera parte, es decir, encontrar las raíces de esta función. El problema es en sí interesante y con los métodos que voy a dar se podría resolver también la segunda parte, es decir, las raíces de la derivada. En primer lugar, estudiar el dominio de esta función no es tan fácil, puesto que lo primero que quizás se nos ocurra es exigir que 0,3 por x más 0,1 sea mayor que 0, ¿vale? O sea, 3 décimos de x más 1 décimo mayor que 0. Vale, eso no está mal pensado porque entonces la función se podría poner de una forma bastante asequible usando la expresión del número e y sería derivable con continuidad hasta el orden que quisiéramos y podríamos usar montones de herramientas del análisis. Pero es que hay soluciones que no cumplen esto. Y vais a ver, por ejemplo, si x fuera igual a menos 1, esto quedaría como menos 4 más 3 partido 10 por menos 1 más 1 partido 10 elevado a menos 1, ¿no? Donde está x he puesto simplemente menos 1. Bien, esto sería menos 3 décimos más 1 décimo, que como veis son menos 2 décimos. Todo eso elevado a menos 1 y menos 4. ¿Existe esto como número real? Obviamente. Menos 2 décimos es sencillamente menos 1/5 y elevado a menos 1 es menos 5, ¿vale? Puesto que es 1 partido menos 1/5. Menos 5 menos 4, menos 9. Obviamente no es solución, pero sí que está en el dominio de la función. Es decir, se puede calcular el valor. Si pensamos en la regla del máximo dominio, es decir, pensar el mayor conjunto posible de números reales para los cuales tiene sentido esta expresión, da números reales, pues el menos 1 vale. ¿De acuerdo? Y hay más también en ese sentido que pueden valer. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer para ver esa solución que se nos escaparía si atacáramos directamente desde el punto de vista analítico? Pues hacemos lo siguiente. Yo he hecho lo siguiente. He cogido y he puesto la ecuación. Menos 4 más 3 partido 10 x más 1 partido 10, todo eso elevado a x igual a 0. Bien, entonces ahora he pasado el menos 4 al otro lado, esto queda como 4. Aquí he puesto 3x más 1 partido 10, todo eso elevado a x, ningún problema tampoco, puesto que como veis tienen el mismo denominador, se pueden sumar. Y luego he puesto 3x más 1 elevado a x partido 10 elevado a x igual a 4. Tampoco ningún problema, usando las propiedades de las potencias. Se sobreentiende que existen. Y por tanto 3x más 1 elevado a x igual a 4 por 10 elevado a x, pero eso lo he puesto como 2 elevado a x por 5 elevado a x. Y ahora 4 lo voy a poner como 2 al cuadrado. De esa forma queda 3x más 1 elevado a x igual a 2 elevado a x más 2 por 5 elevado a x. ¿Qué me ofrece esto? Me ofrece alguna posibilidad de estudiar, por ejemplo, los exponentes cuando se anulan. Que ponga x igual a 0 no me va a proporcionar la igualdad. Pero ¿qué pasa si pongo x igual a menos 2? Si pongo x igual a menos 2 sería 3 por menos 2 más 1 elevado a menos 2 igual a 2 elevado a 0 por 5 elevado a menos 2. Fijaos qué es esto. Esto es 3 por 2, 6, negativo, menos 6, más 1, menos 5 elevado a menos 2. Esto es 1, 1 por 5 elevado a menos 2. ¿Vale? Obviamente son iguales, porque esto es 1 partido 5 menos 5 al cuadrado. Y esto es 1 partido 5 al cuadrado. Es decir, esto es 1 partido 25 y esto es 1 partido 25. Luego ya tenemos una solución. X igual a menos 2. Hay más.
que se van a resolver de manera analítica, pero esta no saldría haciendo los procedimientos analíticos, sino estudiándola en esta forma. ¿Hay alguna más que sea así? Pues no. Y luego lo intentaremos justificar. Ahora pasamos a los procedimientos analíticos. Bien, para el procedimiento analítico voy a hacer primero un cambio de variable. Voy a llamar u a 3 partido 10 por x más 1 partido 10. Vale, voy a exigir que esto sea estrictamente mayor que 0. ¿Vale? En términos de x se puede ver fácilmente, pero lo dejo puesto así. Ahora, multiplico por 10 y me queda la expresión así, ambos miembros por 10. Resto 1 a ambos miembros y divido entre 3. Y así despejo x. ¿Vale? Así que x sería 10 por u menos 1 partido 3. Y la ecuación quedaría pues menos 4 más u elevado a x, es decir, 10 por u menos 1 partido 3. Eso igual a 0. Pasaría el 4 al otro lado, elevaría al cubo ambos miembros. Esta expresión la pondría como u elevado a 10u partido u, ya que eso es lo que está reflejando ese exponente, 10 por u menos 1. Y ahora pasaría u aquí multiplicando y el 4 al cubo en su lugar dividiendo. Aquí sí quedaría u por 10 elevado, o sea, u elevado a 10u por 1 partido 4 al cubo igual a u. Y esto es lo que me interesa a mí, puesto que tiene un esquema de punto fijo, es decir, una expresión que al ser sustituida da lo mismo que en la función. O sea, el original y la imagen son iguales. O en la práctica, la gráfica de esta función coincide con la gráfica de esta función. Vamos a verlo. Vamos a estudiar la gráfica de esta función. Voy a llamarle g de u y la voy a poner como 1 partido 4 al cubo por e elevado a 10u logaritmo neperiano de u. Obviamente, u mayor que 0. ¿Lo veis? Esta es la transformación que he mencionado al principio y que ahora sí que tiene totalmente sentido. Vale, esto es totalmente derivable con continuidad las veces que queráis. La primera derivada sería así. Habría que derivarlo de aquí arriba, que sería 10 por la derivada de u, que es 1, por el logaritmo neperiano de u, más u por la derivada del logaritmo neperiano de u, que es u por 1 partido u, que sería así. Y luego por e elevado a 10u logaritmo neperiano de u. Si quiero igualarla a 0 para ver los extremos, solamente será nulo, o podrá ser nulo esta expresión. El resto no, obviamente. Esto es positivo y esto es una exponencial que es positiva. Bien, así que logaritmo neperiano de u más 1 igual a 0. Es decir, u igual a menos 1 partido e, puesto que el logaritmo neperiano de u sería menos 1, y de aquí sería u igual a e elevado a menos 1, que es 1 partido e. El crecimiento de la función logarítmica me permite decir que aquí la derivada será negativa y aquí positiva. Por lo tanto, la función decrece y crece. ¿Vale? ¿Qué pasa en las proximidades de 0? Por la derecha, obviamente. Pues voy a dejar primero este cambio, porque luego habría que deshacerlo para sacar las soluciones. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Pues, como digo, tendría que hacer el límite cuando u tiende a 0 por la derecha de g de u. Es decir, de 1 partido 4 al cubo por e elevado a 10u logaritmo neperiano de u. Como me iba a dar indeterminación, haría un cambio, v igual a 1 partido u. Y cuando u tiende a 0 por la derecha, v tiende a más infinito. Este límite ahora sería el límite cuando v tiende a más infinito de 1 partido 4 al cubo por e elevado a 10 partido v, en lugar de u, pues pongo 1 partido v, y luego logaritmo neperiano de 1 partido v, que sería logaritmo neperiano de v negativo, porque sería logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de v. Bueno, ahora teniendo en cuenta que esto es un infinito y esto también, pero este es de orden superior, pues sería e elevado a 0, pues porque este límite en el infinito sería 0.
menos 10 por 0, 0, ¿verdad? E elevado a 0, 1. Y esto entonces daría 1 partido 4 elevado al cubo. Eso sería hacia donde se acerca. Vale, pues ya tenemos un poco esbozado, voy a borrar esto de aquí, la gráfica. La gráfica de la función sería aproximadamente, pues partiría de un lugar relativamente pequeño, por supuesto sería siempre positivo, no cortaría nunca al eje, y luego empezaría a subir a partir de 1 partido e, y así seguiría. Luego, si represento la función u, o sea, esta de aquí, cortaría, sería la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Aunque no esté a escala, más o menos lo podéis ver. Cortaría en 2 puntos. Para sacar estos 2 puntos, pues podríamos tomar ciertos valores relativamente próximos. ¿Vale? Habría que estudiarlo con un poquito más de detalle, dando valores, por ejemplo, números entre 0 y 1 partido e, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pondríamos un esquema. Pondríamos un valor de u, de estos de aquí. A partir de ese valor de u, por ejemplo, imaginad que tomo este, me daría un valor de la función que proyectaría sobre la recta de la bisectriz. Luego tomaría un nuevo valor, ese valor que me ha dado, ¿vale? Aquí pondría u y aquí g de u, y el que me diera aquí lo volvería a poner como punto de partida, ¿vale? Y tendría un esquema que aquí se reproduciría como una especie de espiral de convergencia, pero convergerá por la forma en sí de las gráficas. Bien, y lo mismo tendríamos que hacer aquí, buscar un punto próximo. Eso tendríamos que analizarlo con un poquito más de detalle. Pero en todo caso se ve con facilidad que tiene solamente 2 soluciones. 2 soluciones en u, que luego habría que deshacer para sacar las soluciones en x. ¿Vale? No las pongo, prefiero que lo intentéis hacer. Bien, y ahora para acabar vamos a ver que no hay más soluciones de este tipo, enteras, negativas. En cuanto que no haya más soluciones negativas que no sean enteras, teníamos una hecha por el procedimiento analítico, pero no sabría decir si hay alguna más. En principio, con los procedimientos que conozco me saldrían estas 3, las que vienen del procedimiento analítico y esta x igual a menos 2. Bueno, vamos a la cuestión. Esta ecuación, como veis, sería 3x más 1 partido 10, todo eso elevado a x igual a 4, ¿vale? Cuando x, por ejemplo, es igual a menos 1, menos 2, es decir, enteros negativos, pues esto lo podría poner así, sin mayor problema. Lo veis, hay que poner menos 1, menos 2, aparecería aquí un exponente negativo que le invertiría la expresión. Numerador y denominador se cambiarían, ¿no? Bueno, es lo mismo que tengo aquí, pero con el correspondiente positivo. Vale, y eso no alteraría el valor de esto. Fijaos que tiene que dar 4 esto. Cuando pongo x igual a menos 1, menos 2, menos 3... Cuando he puesto menos 2, habéis visto que ha salido, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ponga menos 3, pues ya va a ser un valor 10 partido menos 9 más 1, que son menos 8, que como veis no va a tener posibilidad de dar 4, que 4 es 2 al cuadrado puro, y aquí tenemos ya un factor de 5. Por mucho que queramos elevar luego a una potencia determinada, no nos va a dar. Lo mismo va a pasar cuando ponga menos 4, porque va a ser 3 por 4 negativo, menos 12 más 1, peor aún, menos 11, con lo cual ya es primo. Es decir, la única posibilidad sería menos 2, porque todos los demás enteros positivos no tendríamos exclusivamente el factor de 2, ¿vale? Para poderlo invertir. Vamos a ver, por ejemplo, el menos 5. Esto sería 15 y aquí tenemos 1, pero como veis el 10 siempre va a dejarme el factor de 5, porque aquí va a ser 3 por menos 5, menos 15, más 1, menos 14, 7, 2, 10... No. Como veis, se puede intuir fácilmente que es el único posible, ¿vale? Además, a medida que esto vaya creciendo negativamente en valor absoluto, vamos, que vaya creciendo en valor absoluto, menos 5, menos 6, pues como veis esto va a dar
más pequeño en valor absoluto, ¿vale? Así que con menos posibilidades vamos a tener, luego elevándolo a una potencia que sería positiva, que nos dé 4. Bien, esto sería una manera más o menos intuitiva, porque el problema en sí no es fácil, ¿eh? Como digo, el único entero sería ese. Pero como también digo, hay una solución negativa que sale de la parte analítica, pero ya no sé si hay soluciones de otro tipo negativas que sean fracciones. Bien, con esto termino.